Esto dijo Polo Polo acerca de un contrato de la Agencia Nacional de Tierras, el gobierno del despilfarro y la brujería. Escuchen muy bien lo que mi equipo de trabajo y yo encontramos. El gobierno de Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras, acaba de celebrar un contrato por valor de 3.400 millones de pesos. ¿Saben para qué? Para realizar 6 paupérrimas reuniones. 6 reunioncitas con el grupo indígena Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y cuando uno revisa las actividades que se plasman en el contrato para justificar ese exuberante valor, una de estas es realizar 24 rituales de armonización. ¿Saben qué es un ritual de armonización? Mírenlo. Realizar este ritual de armonización, este grupo indígena que nos está acompañando, esta minga. Los trabajadores de Colombia y el sector empresarial de este país se están reventando el lomo todos los días para pagar impuestos para que este nefasto gobierno de Francia y de Petro se lo terminen gastando en brujería, en santería y en hechicería, para que los indígenas se traben, se emborrachen, beban yejé y realicen sus rituales ancestrales. Una total vergüenza, no tiene presentación. Consultamos el mismo contrato que el congresista compartió en pantalla y efectivamente encontramos un acuerdo por 3.485 millones, pero lo extraño es que, a diferencia de lo que dice Polo Polo, el título de este proyecto nos indica que el objetivo es formalizar las tierras y fomentar el desarrollo rural para las comunidades indígenas a nivel nacional. Las metas del proyecto son bastante claras, como por ejemplo servicios de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos o servicios de adquisición de tierras y mejoras para las comunidades étnicas, y también el servicio de delimitación del territorio de las comunidades étnicas. Tal vez Polo Polo también se pregunte por qué el contrato se concertó con comunidades indígenas. Tal vez sea porque el representante afro no conoce el decreto 2363 de 2015, la cual creó a la misma Agencia Nacional de Tierras y sus objetivos. Allí en el artículo 26 dice muy claramente que la agencia debe concertar con las comunidades negras e indígenas el plan de atención a las comunidades étnicas en lo referente a programas de titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas. O sea, lo mismo que dice el contrato del cual habla Miguel Polo Polo. Por favor, señor representante, más lectura. Son temas que usted debe manejar muy bien como representante afro. A Polo Polo también le recomendamos leer la ley 160 de 1994. Allí se ordena estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indígenas con el fin de establecer la existencia legal de los resguardos. La misma ley ordena desde 1994 a la clarificación de la propiedad para delimitar las tierras de los resguardos, las adjudicadas a las comunidades negras y las que pertenecen a los particulares. Señor congresista, así lo dicta la misma Constitución política que usted tanto dice respetar en su artículo 63, los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalineables, imprescriptibles e inembargables. Y para determinarlo así, adivinen qué hay que hacer, Polo Polo. Sí, delimitar los suelos. Eso es lo que busca el proyecto al que usted quiere hacer creer que es para hacer brujerías. Eso está bastante claro en el contrato. De hecho, los indicadores miden las hectáreas formalizadas, no las brujerías hechas. Pero sabemos claramente que la intención de Polo Polo es atacar al gobierno Petro, pues estos mismos convenios ya se habían hecho en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 cuando era presidente Iván Duque. Pero en esos años no vimos a Polo Polo diciéndole brujo al expresidente del Centro Democrático. Pero ojo que Polo Polo dijo que este contrato era para realizar 6 paupérrimas reuniones, olvidando que el expresidente Duque fue el que empezó, pues con este contrato hizo las mismas 6 reuniones y lo que él llama brujería representa solo el 1% del valor del contrato y no se paga con nuestros impuestos, pues lo aportan los mismos indígenas. Así se especifica en el mismo contrato. Allí dice claramente, además de su conocimiento y experiencia en el entendimiento de la relación espacial y espiritual que tienen los pueblos indígenas con el territorio, aportarán en especie la suma de 800 millones de pesos y dentro de esos 800 millones de pesos están los rituales de armonización. O sea, Polo Polo no sirve ni siquiera para interpretar un contrato.
contrato. ¿Qué hace en el Congreso? Por eso, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas dio inicio a la denuncia pública contra Miguel Polo Polo por hostigamiento, injuria, calumnia, discriminación y racismo estructural manifestados en la publicación de un reciente video, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, así respondió. Y sí, evidentemente parte del convenio, que además de su componente más mínimo son los 6 eventos, pero son fundamentalmente para las necesidades logísticas de reunir las comunidades indígenas del país. Eso es un elemento que es muy importante. Hay una enorme desinformación alrededor del tema que es vergonzosa, además, que un representante de la Cámara no sea capaz de estudiar de forma detallada los componentes de un contrato, pero lo que sí podemos plantear es que son más de 12 actividades que se vienen presentando en el marco de este ejercicio y que son compromisos anuales y legales con los pueblos indígenas. Por eso, así tituló la propia revista Semana, Nuevo lío de Miguel Polo Polo. Corte Suprema le abrió investigación por injuria contra director de la Agencia Nacional de Tierras. Además, el mismo Harman compartió esta publicación de la W Radio. Corte Suprema abrió una investigación al representante Miguel Polo Polo por los presuntos delitos de injuria y calumnia, cuando señaló al director de la Agencia de Tierras, Juan Felipe Harman, de cometer irregularidades en contratación para rituales de armonización.